Hola amigos, iniciamos hoy nuestra serie sobre problemas de calorimetría con la propuesta del siguiente ejemplo. Veamos, se pide calcular la cantidad de calor en kilojoules que necesitamos para elevar la temperatura de 9,25 litros de agua desde 22 hasta 29 grados Celsius. En el literal A, concentrémonos en la resolución de ese literal A y revisemos los datos de los cuales disponemos. 9,25 litros de agua es un volumen, 9,25 litros de agua. Tenemos una temperatura inicial en grados Celsius de 22,0 y una temperatura final de 29,4 grados Celsius. Debemos con eso calcular esa cantidad de calor que necesitamos para elevar la temperatura. Esta es nuestra incógnita. De los fundamentos de calorimetría, y para eso les invitamos a ver un video donde hemos expuesto, aunque sea de manera breve, los fundamentos que utilizamos en la resolución de esos problemas. De allí podemos rescatar la fórmula para calcular ese calor. Esa cantidad de calor la obtenemos al multiplicar la masa de la sustancia multiplicado por la propiedad denominada calor específico y por la variación de la temperatura. En este caso, como conocemos la final inicial, dejamos indicado ese incremento de la siguiente manera. Ahora veamos. Para poder utilizar esta fórmula necesitamos primero calcular la masa. Como conocemos volumen, pues tenemos que recurrir a la fórmula de densidad para poder calcular esa masa que necesitamos. Recordemos, densidad es igual a masa sobre volumen, y como queremos calcular la masa, despejamos y eso va a ser igual a densidad por volumen. Recordamos que la densidad es una propiedad de cada sustancia y para el caso del agua, la densidad es de 1 kilogramo por litro de la sustancia. Y como conocemos el volumen, que es un dato del problema, fácilmente podemos calcular esa masa. Multiplicamos la densidad 1 kilogramo por litro por el volumen, que son 9,25 litros, y de esa manera calculamos la masa, que es 9,25, pero estos ya son kilogramos. Ahora, debemos investigar nuestro calor específico. Recordemos que estos calores específicos son propiedades de cada sustancia que normalmente ya se encuentran tabulados, y para el caso del agua, aquí vemos en esta tabla que ese calor específico, vamos a anotarlo, es igual a 4,18 joules por gramo, o su equivalente será kilojoules por kilogramo grados Celsius. Ya con eso tenemos todos los datos que necesitamos para hacer nuestro cálculo. Veamos cantidad de calor. Cantidad de calor es igual a nuestra masa, 9,25 kilogramos. Multiplicamos por el calor específico del agua, que es 4,18 kilojoules por kilogramo grados Celsius, y por la variación de temperatura. Temperatura final, que es 29,4 menos la temperatura inicial, que es 22,0. Esta variación expresada en grados Celsius. De aquí nosotros podemos eliminar las unidades correspondientes a masa, las de temperatura, y como podemos ver, nuestro resultado va a estar expresado en kilojoules. Hacemos la operación y obtenemos como resultado 286 kilojoules. Y con eso tenemos resuelto nuestro literal A. Veamos ahora en el literal B. Piden la cantidad de calor asociada a un descenso de temperatura de 33,5 grados en la temperatura de una barra de aluminio de 5,85 kilogramos, cuyo calor específico es de 0,903. Pues utilizamos un análisis similar. En este caso
no se proporciona un volumen, sino que directamente se da la masa de la sustancia, que en este caso es de 5,85 kilogramos. Me proporcionan la variación de la temperatura, que es de 33,5 grados Celsius, y el calor específico del aluminio, que es 0,903 joules por gramo, lo que es equivalente a decir kilojoules sobre kilogramo, porque el prefijo 1000 al multiplicar arriba y abajo al joule y al gramo respectivamente se cancelarían y el valor numérico se mantendría. Entonces es nuestro punto de datos. Vamos a hacer ahora nuestro cálculo. Veamos entonces la cantidad de calor que yo requiero. Va a ser el producto de la masa, 5,85 kilogramos. Multiplicamos por el calor específico, que es 0,903 kilojoules sobre kilogramos grados Celsius, y por la variación de temperatura, que es 33,5 grados Celsius. Así como en el literal anterior, las unidades correspondientes se eliminan y nuestra respuesta va a estar proporcionada en kilojoules, que es lo que nosotros buscamos. Y en este caso, como ha habido un descenso de temperatura, debemos recordar que ese descenso provoca una variación negativa en la temperatura. Por lo tanto, el signo para esta cantidad de calor que estábamos buscando en el literal B es de menos 177, ya haciendo el cálculo correspondiente, menos 177 kilojoules, y con eso tenemos nuestro problema totalmente resuelto, tanto para el literal A como para el literal B. Eso es todo, nos vemos en un siguiente ejercicio.